Buenas tardes. Bueno, un poquito lo que vamos a ver hoy es los factores que puedan facilitarnos a nosotros y puedan prevenir alteraciones de conducta. Sobre todo me voy a centrar porque en el rato que tenemos, claro, esto es un universo, ahora veréis. Entonces, en el tiempo que tenemos, así, a grandes rasgos, digamos que yo he seleccionado lo que creo que nos puede ayudar más a la hora de manejar los trastornos de conducta. Entonces, nuestro estilo de comunicación, hacer un control estimular del entorno, ahora iremos viendo. Veremos también los trastornos disruptivos más frecuentes, por lo menos con los que yo en mis años de experiencia me encuentro. Y también la afectación que tienen y cómo manejarlos. O sea, vamos a ver un poco los más difíciles de manejar, ¿vale? Vamos a ver también el poder, el gran poder que tienen las creencias y expectativas tanto de los profesionales, de nosotros, como de la persona que recibe el tratamiento, ¿vale? Como del paciente. Veremos también la superimportancia de generar y construir un buen rapport con el paciente, con la persona que recibe el tratamiento. Y bueno, pues el impacto que tienen también estas creencias a la hora de ellos mismos manifestar sus trastornos y su sintomatología. Y para finalizar he traído varios casos prácticos, ¿vale? Para que los veamos, que actualmente siguen conmigo en el centro. Vale. El estilo de comunicación. El estilo de comunicación no solo puede ser un factor preventivo de una alteración de conducta, sino también es importante a la hora de intervenir, ¿no? Cuando hay un episodio de agitación o de agresividad, o ahora veremos los que, digamos, los más frecuentes, como nuestro estilo de comunicación es un recurso súper importante que tenemos que tener en cuenta, fomentarnos a nosotros mismos y estar entrenados. Entonces, es muy interesante que creemos un ambiente positivo para esa interacción, que acompañemos nuestra comunicación verbal con nuestro lenguaje gestual y emocional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene que haber congruencia en lo que yo te estoy diciendo y cómo te lo digo. Por ejemplo, yo te puedo decir a nivel verbal, te puedo decir algo, te puedo mandar un mensaje, pero si yo lo acompaño de un lenguaje gestual que no es coherente con eso, vais a ver como con lo que os quedáis, con lo que nos quedamos, es con la parte paraverbal, con la parte emocional. Voy a poner el ejemplo. Si yo ahora, por ejemplo, te digo a ti, ¡qué guapa eres! ¿El mensaje verbal es positivo? ¿Es positivo? Sí. ¿Pero qué te ha llegado? ¿Te ha llegado algo positivo? No. ¿Te ha llegado algo negativo? Es súper importante que tengamos en cuenta nuestro lenguaje emocional a la hora de interaccionar con el otro, ¿vale? Entonces, eso tiene que ser congruente, pero sobre todo ser conscientes de que el cómo yo te digo algo es muchísimo más importante que el qué te digo algo. Al revés, yo te digo, pero qué fea eres. ¿Qué te llega? ¿Te he dicho algo? ¿Te llega dulzura? ¿No? Te llega algo más positivo. Sin embargo, yo te estoy mandando un mensaje muy negativo. O sea, verbalmente el contenido, qué fea eres, ¿no? ¿Veis la importancia que tiene? Cuando yo voy a dirigirme a otra persona, eso lo tengo que tener súper en cuenta. Y ahora veremos por qué y en qué situaciones sobre todo. Tenemos que expresar, estos factores son importantes porque los trastornos de conducta que llegan a mi centro con los que yo suelo trabajar son súper heterogéneos. La etiología de los trastornos son desde personas con demencia, deterioro cognitivo, hay una alta relación y correlación con los trastornos de conducta, de manera que cuando hay un deterioro cognitivo leve moderado, hay más frecuencia de alteraciones de conducta y lo vamos a ir viendo. Pero no solo cuando hay deterioro cognitivo, evidentemente, ¿no?
También hay alteraciones de conducta en personas que tienen preservadas el área cognitiva, sin embargo, en el área afectivo-emocional tienen graves problemas de gestión. Entonces vamos a ver las dos partes y vamos a ver, sobre todo, qué factores nos pueden ayudar más a la hora de intervenir, dependiendo del perfil. Entonces, cuando yo quiero manejar alteraciones de conducta de personas con deterioro cognitivo, mi estilo de comunicación es aún más importante, aún mucho más importante, porque normalmente lo último que pierde una persona con demencia es la memoria emocional y el lenguaje paraverbal y gestual, eso es lo último que pierde. Sin embargo, igual mi lenguaje verbal no lo entiende, ya tiene graves problemas para descifrar mi código verbal, pero el lenguaje gestual le va a llegar pero automáticamente, ¿vale? Porque es más primitivo, porque está muchísimo más consolidado en el cerebro medio y eso es lo último, ¿vale? Entonces, esto también lo tenemos que tener en cuenta. Depende de quién tengo delante, de su perfil cognitivo, su inteligencia, su personalidad, ¿vale? Bueno. Entonces, vamos a siempre intentar utilizar un lenguaje paraverbal dulce, seguro, que transmita confianza. Nos dirigiremos a la persona por su nombre, nos identificaremos. Pero los factores que van a prevenir, que me van a ayudar a mí a prevenir o a gestionar una alteración, un episodio, por ejemplo, de agitación y agresividad, eso lo voy a construir desde el primer día que lo tengo delante. Eso es un día a día, yo tengo que generar un vínculo con esa persona. Entonces, a partir de ahí va a ser muchísimo más fácil, ¿vale? Y sobre todo con personas con deterioro cognitivo que el aprendizaje lo tienen muy mermado. Nos vamos a asegurar de que mi mensaje le llega. Me voy a asegurar de que haya un contacto ocular, ¿vale? Si hay distracciones, si no está atento, incluso puedo utilizar mi contacto suavemente para que me mire, ¿vale? Que se dirija a mí o preguntarle si lo ha entendido, repetirle el mensaje por diferentes medios, de diferentes modos, para que le llegue mejor. Le puedo hacer preguntas muy sencillas que me dé feedback de que le está llegando ese mensaje. Mostraré paciencia, estaré atento a las señales no verbales de la persona y si es una actividad en la que yo quiero que él participe y se está negando o hay una oposición entonces trataré de que esa actividad la voy a descomponer en pasos pequeñitos, muy pequeñitos y poco a poco. Algo muy importante, normalmente queremos las expectativas de los profesionales y no solo la nuestra, porque yo trabajo en un equipo interdisciplinar, entonces hay un médico, hay unos técnicos de integración, auxiliares, ¿no? Pero la gente espera resultados inmediatos, ¿vale? Hay como una prisa de a ver qué vamos a hacer, porque claro, está muy agresivo, Entonces también se trata de formar e informar al resto de equipo que está interviniendo con esa persona y que las expectativas se tienen que adecuar al ritmo de la persona, sobre todo si hay deterioro cognitivo, el aprendizaje, ¿cómo va a ser? ¿Rápido o lento? Muy lento, muy lento. Depende de quién tenemos delante, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si acaba de ingresar en un centro, o da igual, ahí hay un proceso de adaptación que puede durar 4 veces más que en una persona que tiene preservadas sus capacidades cognitivas, ¿no? Muchísimo más. Entonces el equipo tiene que estar preparado para eso. Y ahora veremos por qué. Porque nuestras expectativas nos afectan a nosotros y le afectan a la persona que estamos tratando, ¿vale? Entonces puede generar frustración en el equipo y frustración en la persona, ¿vale? Bueno, es importante el afecto y el cariño y hay un montón de evidencias y experimentos que así lo demuestran. Algo tan sencillo, como esa dulzura, ese cariño, eso va generando
vamos construyendo día a día ese vínculo importante que le va a dar seguridad al otro y va a hacer que confíe en nosotros, que es lo que buscamos, que haya una confianza, porque nosotros trabajamos en el ámbito afectivo, emocional, trabajamos en áreas muy... Esto no es dar una pastillita, ¿vale? O sea, si el otro no me abre las puertas, yo no puedo entrar a su casa. Y si yo no entro a su casa, no puede haber transformación, ni cambio, ni absolutamente nada, ¿vale? Dentro del otro solo entrará quien él quiera. Y si queremos entrar, tenemos que intentar ganarnos esa confianza. Buenas. Muy importante, no confrontar los fallos, no juzgar al otro, ¿vale? No confrontar quiere decir pues no remarcar sus fallos, sino todo lo contrario. Nosotros estamos para sacar lo mejor de esa persona. Entonces, nuestro enfoque, ¿dónde tiene que ir? ¿Qué tenemos que alimentar? ¿Los fallos o su potencial? Su potencial, siempre su potencial. Y hay un sesgo generalizado a centrarnos en las carencias. Y eso genera a veces mucha frustración. No, nos tenemos que centrar en el potencial de esa persona, en los recursos que tiene. Y a partir de ahí, estirar sus límites. Y eso genera autoestima, autoconcepto en el otro y un buen nivel de satisfacción. Hay que cambiar ese paradigma. Porque lo primero que hacemos es, tiene fallos aquí, tiene fallos allá, es que es muy agresivo, es que tiene una persona, es que esto es imposible. No, esos son prejuicios que lo único que hacen es obstaculizar nuestro trabajo y, por supuesto, su avance, muy importante. Es muy importante el control estimular. ¿Qué quiere decir? Sobre todo en personas que son muy vulnerables, que tienen deterioro cognitivo, tenemos que tener un ambiente adaptado a sus necesidades. Entonces, los ruidos, mucha estimulación ambiental también les genera confusión, porque su procesamiento es lento y les cuesta a veces incluso el reconocimiento de pequeñas cosas. Entonces, a veces es bueno tener un ambiente aséptico, un ambiente sencillo e ir mostrando los estímulos de manera que él los vaya procesando, para que no se sobrecargue. Es importante siempre hacer un análisis funcional de la conducta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a intentar identificar los signos que desencadenan la conducta agresiva o la conducta repetitiva o lo que sea o la alteración de conducta que sea nuestro objetivo importante. ¿Qué antecede? ¿Vale? ¿Qué factores están alimentando esa conducta? Siempre hay una causa. Tenemos que ver. Buscar en el ambiente. Nos convertimos en, no sé, como somos investigadores, ¿no? Vamos a investigar todas las áreas. Todas, porque es un todo. Entonces puede ser una algia, un dolor, puede ser una causa física, puede ser una pequeña, incluso una infección, ¿vale? En las personas mayores, sobre todo, la etiología física tiene una afectación importante en los síntomas psicológicos, pero muy importante. Hay un salto cuántico, ¿vale? Entonces, igual un constipado les hace entrar en un síndrome confusional. Y cuando se pasa el constipado, vuelven a su estado normal. Pero son muy vulnerables, su cerebro es mucho más vulnerable. El ejercicio físico está demostrado que fomenta y potencia la sinaptogénesis, ¿vale? Es importante mantener un buen hábito a nivel de ejercicio físico, a nivel de alimentación, ¿no? La frase mente sana en cuerpo sano, es así, muy importante.
Es decir, que tenemos que intentar que nuestras intervenciones tengan en cuenta el todo de esa persona, no solo ver nuestra parcelita, decir, a ver, no, es un todo. Puede ser que esté muy preocupado porque su familia no viene hace una semana, pero como su estimación del tiempo está afectada, él igual se cree que hace 2 meses o un año, ¿vale? Por ejemplo, está súper afectado. O cualquier ideación, ¿no? Que ahora veremos dentro de los tipos de alteraciones de conducta más frecuentes o que más aparecen. Los más frecuentes, vamos allá. Dentro de las alteraciones de la percepción, por ejemplo, como ahora me voy a dedicar más al perfil de personas que tienen deterioro cognitivo leve, moderado y moderadamente grave, a nivel de percepción, bueno, pues empiezan a tener dificultades para el reconocimiento, ¿vale? Entonces puede ser reconocimiento de objetos o reconocimiento de caras, se llama prosopagnosia, incluso de su cara. ¿Qué significa eso? Eso tiene un gran impacto, que ellos se miren al espejo y que no se reconozcan. Eso genera pánico. ¿Quién tengo delante? Es un extraño, hay un extraño en mi casa, ¿vale? Entonces, ¿qué nos toca hacer en esos casos? Control estimular, retiraríamos el espejo, ¿vale? Porque le está generando una gran angustia, no se reconoce. Nosotros las habitaciones, lo que es, o sea, todo súper, vamos, para que de manera sencilla ellos puedan moverse sin tener problemas o cuando hay una agnosia importante y el uso de determinadas, o incluso pensar que esto es un alimento, la conducta de pica, porque no reconocen, tienen hambre, lo primero que tienen delante se lo echan a la boca, ¿no? Pues entonces ahí tendríamos que hacer un control estimular, no dejar a mano, por ejemplo, si estamos en una actividad de estimulación, pues ni gomas ni cosas pequeñas que ellos puedan ingerir, ¿no? Vamos a ir siempre adaptándonos a su progresión. Cuando no reconoce a las personas que le están cuidando. Si está en el domicilio, por ejemplo, pues no reconocer a sus familiares. Eso también genera mucha ansiedad y mucha angustia, ¿vale? Por eso nuestro estilo de comunicación es muy importante. Yo te puedo envolver con mi tono de voz, con mi prosodia, con mi contacto. Es importante que yo haga anclajes contigo. Entonces, aunque no reconozcas mi cara, igual mi voz te suena. Y mi tono seguro, calmado y tranquilo, ¿vale? Te está evocando una emoción. Es muy importante, ¿vale? Porque claro, a veces, claro, ellos igual se agitan, se ponen nerviosos pues eso, porque no reconocen el entorno, no reconocen las personas que les están cuidando, se quieren a su casa y ábreme y no sé qué. Y si el personal no está bien formado, puede generar más angustia porque les riñen, porque igual les quieren confrontar y les intentan convencer de que tú estás aquí, pero en tu casa no sé qué, ¿vale? No. Hay que siempre mantener nuestra calma, muy importante. Ya no es lo que digo, sino cómo lo digo. Lo habéis visto, ¿no? Muy importante porque, claro, nosotros llegamos a una situación en la que el otro emocionalmente está tenso. Si yo no mantengo mi autocontrol, mis neuronas en espejo van a mimetizar esa emoción. Ahora veremos cómo. Y entonces, ¿qué hago? Yo también me pongo nerviosa contigo. Y entonces aún te retroalimento más. ¿Entendéis? Claro, a veces a mí me llaman que hay una agitación tal, y cuando llego están todos que yo digo, ¿aquí a quién hay que intervenir? ¿Al paciente o al personal? No puede ser eso. ¿Entendéis? Es muy importante que mantengamos la calma, que sepamos delante de quién estamos. Cuando hay un personal bien formado,
se previenen muchísimas alteraciones, muchísimas. O sea, es algo impresionante, ¿sabes? Depende de quién está y de su formación y su gestión de esa situación, pues anda que no cambia la cosa, ¿sabes? Entonces, que seamos conscientes de que es nuestra responsabilidad, ¿vale? No decir, no, es que está muy como si fuera algo ajeno a nosotros, como si nosotros no tuviéramos poder sobre esa situación. Tenemos un gran poder, pero me lo tengo que creer. Yo tengo que llegar a esa situación con mi empoderamiento, decir, claro que se puede, claro que esto me puede costar más o menos, pero la voy a, o sea, yo la voy a controlar. Pero me lo tengo que creer, no puedo llegar yo asustada allí, ay madre mía, cómo se ha puesto, madre mía, y este anda que no tiene fuerza, bueno, súper agresivo, no, yo no puedo, y yo aguantar a mí que me griten, ¿entendéis? Así no se puede entrar en una situación, porque entra más descontrolado que el que quiere manejar. Entonces tenemos que formar a los equipos de trabajo. Y somos nosotros los expertos en emociones, ¿no? Somos nosotros los expertos en conducta. El auxiliar no tiene por qué saber, él no ha estudiado eso, nosotros sí. Más alteraciones y trastornos disruptivos, pues los relacionados con la memoria. Claro, la memoria es una amplia, ¿sabes? Ahí pues pueden haber fallos en memoria autobiográfica. No saber que tiene hijos, vienen los hijos, no lo reconoce, yo tengo hijos, no lo sé. Eso también le genera angustia. Fallos en memoria procedimental, ¿no? O sea, a nivel de ejecución se les olvida. Fallos en memoria semántica, empiezan a perder pues, lo que es el conocimiento sobre el mundo, por ejemplo. Fallos en memoria a corto plazo, esa es la más inicial. La memoria a corto plazo. Normalmente debuta con las demencias tipo Alzheimer, debutan con fallos en memoria a corto plazo. Luego se va extendiendo. Y también debuta con depresión. ¿Por qué? Porque al inicio de los fallos la persona es consciente, normalmente, no siempre, porque si se inicia la parte frontal igual puede afectar a la consciencia, pero normalmente va unida a alteraciones del estado afectivo emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que esa depresión aún agrava más la función cognitiva. Entonces, ¿por qué digo esto? Eso es muy importante, porque si nosotros somos capaces de mejorar su estado de ánimo, también va a mejorar su rendimiento cognitivo. Hay una gran relación, ¿vale? Muy importante. Entonces, incluso cuando hay una depresión importante, podemos tener fallos y pensar que hay una demencia en depresiones muy graves, y no hay una demencia. Pero la depresión merma todo el rendimiento cognitivo. Incluso vosotros, si veis a una persona muy depresiva, ¿cómo camina? ¿Lento o rápido? Camina más lento, habla más lento, su procesamiento, muy bien, su procesamiento es más lento y está mermado. Por eso siempre vamos a ir nuestro foco a la parte afectivo-emocional, porque eso me va a estirar el límite del resto de capacidades. Voy a intentar aumentar esa vibración, aumentar su estado de ánimo, mejorar ahí, y de ahí todas las áreas de la persona, pero todas, incluso la física, incluso el metabolismo celular. Somos un todo, y hoy vengo a defender eso, un todo. La memoria emocional, vale, hemos dicho que esta es la última que se pierde. Entonces, por ahí tengo que entrar, siempre por la parte emocional. Conecto ahí, mi puente de conexión es la parte emocional, pero eso lo construyo día a día. Lo que no puede ser es que yo, por ejemplo, esté trabajando en un centro, paso de la persona todos los días y luego yo quiera que me haga caso. No, porque yo no he hecho mi trabajo bien.
Yo no he establecido un vínculo con esa persona. El vínculo se va ganando poco a poco, se va ganando poco a poco, ¿vale? Y luego, pues la memoria emocional, cuando digo eso, es incluso en personas con demencia, con una afectación muy importante, tú te acercas a ellas y les sonríes y ¿sabes lo que hacen? ¿Qué hacen? Si yo le sonrío a una persona con demencia, ¿qué va a hacer? Sonreír. ¿Vale? O sea que eso es lo último que van a perder, pero muy, muy, muy avanzado. Ellos no van igual no se pueden comunicar contigo verbalmente, pero la parte emocional, el sonreírte, los gestos, todo eso es lo último que pierden, ¿eh? Así que hay que tenerlo en cuenta. Y luego también algo importante es que, aunque ellos no puedan hablar, también lo que yo he observado en estos años es que se pierde después la comprensión que la expresión verbal. ¿Por qué? Porque, ¿sabéis lo que es la ley de Ribot? ¿No? La ley de Ribot quiere decir que en una demencia se va perdiendo del presente hacia tu pasado. ¿Por qué? Porque nuestra memoria pasada está muchísimo más consolidada, mucho más, ¿vale? Mucho más años ahí. Nosotros, ¿a qué aprendemos antes? ¿A hablar o a entender? ¿Los niños? A entender. Primero el sonido te llega, el niño puede entender un montón, tú al niño le dices, vente y viene. Va, coge el juguetito, pero desde muy pequeños, igual con 8 o 9 meses, igual no hablan, pero ¿dónde está el reloj? Y lo identifican. Tienen un buen reconocimiento verbal, o sea, sin embargo, aún no han expresado. Igual tardarán, igual un año más, en expresar bien todo eso que entienden. Pues en las personas mayores con demencia, y mayores, se pierde antes la expresión verbal, después la comprensión. ¿Es importante saber esto? ¿Qué opináis? Que sí. ¿Por qué? Porque cuidado con lo que decimos, escúchame, porque igual yo estoy hablando con mi compañera, uy, este está muy mal, madre mía lo mal que está. Perdona, cuidado que es una persona, te está escuchando y tiene emociones y te puede estar entendiendo. Y desde luego lo que te va a estar entendiendo seguro es tu lenguaje. Hombre, si empieza, pero vamos a ver, ¿no ves que está aquí al lado? Es que eso me pasa, vamos a tener un poquito de respeto y dar dignidad a las personas, no hablar delante de ellos de sus fallos y de sus carencias, eso no. Bueno. Vale, entonces con el lenguaje verbal lo que hemos comentado, ¿vale? Tener muy en cuenta que el lenguaje verbal expresivo se pierde antes, después la comprensión. Y eso lo vamos a tener muy en cuenta, ¿eh? A nivel atencional, pues también tienen fallos importantes a la hora de concentrar su atención. Están muy dispersos. O sea, la atención es, pues tenemos que tener en cuenta que si queremos preparar, por ejemplo, una actividad con ellos de estimulación o de pequeños tiempos, ¿vale? Porque si no enseguida se va a ir. Y acompañado de toda, pues eso, de nuestro lenguaje, adaptado a su nivel, por supuesto. A la hora de hacer grupos de trabajo con personas con deterioro cognitivo, pues como tienen fallos de atención, claro, el grupo tiene que ser mucho más pequeño, porque es como si fueran niños pequeños que tienes que estar súper encima de ellos, acompañando, guiando y apoyando la actividad porque se dispersan bastante. Hay una actividad que funciona maravillosamente y que estimula la parte emocional y es la música. Todos lo sabéis, ¿no? Es algo impresionante. Por ejemplo, yo trabajo la reminiscencia a través de la música, ¿no? Entonces,
busco canciones de su época, las pongo, y es que se emocionan. Igual no pueden hablar, pero da igual, están emocionados, cantan. Y pueden, como es algo muy repetitivo, digamos que está ya más automatizado, pues es una forma también de estimular el lenguaje, ¿vale? El lenguaje automático, de evocar emociones positivas, de que estén estimulados, la memoria, porque es un viaje a un momento en el que, bueno, la música siempre nos trae emociones muy positivas. Y está bien que acompañemos nuestras intervenciones de estimulación con música, o haya intervalos, ¿vale? Razonamiento abstracto. El razonamiento abstracto es una capacidad superior que, bueno, la suelen perder al inicio de la demencia, ¿vale? Ideas delirantes. Esto genera alteraciones importantes, porque claro, cuando se les mete la idea, como he comentado, por ejemplo, me quiero ir a mi casa, que es que tengo que ir a trabajar, que llego tarde, ¿vale? Me están esperando y tú estás ahí delante, no me quieres abrir la puerta, a ver, ¿por qué no? Aquí pasa algo muy raro, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? ¿Qué hacemos ahí? Y entonces empieza a aumentar su nivel de ansiedad, de angustia y de confusión. Y claro, si esa angustia se eleva mucho, esa intensidad se eleva mucho, nos va a costar mucho que baje el termómetro emocional. Entonces tenemos que antes, siempre nuestras intervenciones hay que detectar precozmente. Esto es como un cáncer, o sea, cuando ya se ha ascendido la tenemos mal, pero a los inicios es mucho más fácil de intervenir. Desde luego lo que se suele trabajar es, lo que a mí me funciona, terapia de validación. ¿Sabéis lo que es la terapia de validación? Bueno, lo que quiere decir simplemente es validar su creencia, validar su idea. Yo no le voy a decir, pero no, hombre, que si tú ya estás jubilado, te quieres tú ir a trabajar, No, hombre, no, pero si tú, ¿qué no te acuerdas? Que estás aquí ingresado, que estamos en Monte Arce. Ni se os ocurra, Porque entonces ya el caos y la angustia sí que, ¿vale? Y en su realidad, porque para esa persona esa idea es real y nadie tiene por qué cuestionarle su realidad, porque él lo vive así y lo percibe así, ¿vale? No somos quien para ir a meternos en su realidad y decirle, no, tú estás muy equivocado, Tú, que ya hace 20 años que te jubilaste, madre mía. Yo sé que no lo vais a hacer, ¿no? Pero sí validarle. Entonces, si se quiere ir y está buscando un vehículo, pues incluso yo me puedo ofrecer ayudarle. Pues no te preocupes, tranquilo. Pero ahora no puedo. O sea, siempre vamos a hacer un ratito después. Vamos a luego, pero sobre todo intentar lo primero enfriar esa situación. Es decir, que él se calme para que pueda razonar un poquito mejor, ¿vale? Porque con unas emociones altas e intensas, la claridad la perdemos. La perdemos todos. Imaginaos nosotros que tenemos, se supone, una capacidad cognitiva, pues una persona que tiene mermadas sus capacidades, o sea, ya es bloqueo total. Lo primero, enfriamos la situación. Si, por ejemplo, piensa que le han robado, porque también es muy frecuente que ellos atribuyan una pérdida de algo que no encuentran o algo que quieren, es que me lo han robado. Y ya me lo han robado, sobre todo con la ropa es ya. Lo de la ropa, le han robado la ropa, mi chaqueta, ¿dónde está mi chaqueta? Porque yo la dejé aquí, pero no, igual está en la lavandería o la están lavando o no la encuentra simplemente, ¿no? Por eso también es importante, digamos, que los estímulos no sean muchos, que estén bien localizados, ¿vale? Porque si no, si hay mucho estímulo, el caos es tremendo. Pero en vez de decirle no te la han robado,
puedo ir, no te preocupes, yo te ayudo a buscarlo, vamos a intentar solucionarlo, a ver si aparece, y le acompaño, lo buscamos, y en ese te acompaño, pues intento reenfocar tu atención a otro contenido que no sea angustioso para ti, ¿vale? El foco atencional, su foco atencional, yo tengo que intentar redirigirlo para algo que no le genere angustia, tengo que sacarlo de ese bucle, no es fácil, ¿vale? Porque él está ahí metido y es algo muy importante para él, ¿eh? Que me han robado, pero vamos a ver, hazme caso, me han robado, ¿dónde está mi coche? Dame la llave de mi coche, o sea, claro, ¿vale? Entonces ahí tenemos que hacer un poco de teatrillo y mucha creatividad y sobre todo mantener nuestra calma, nuestra tranquilidad para poder transmitirle esa calma y que se enfríe la cosa y no vaya más. Evitar razonar desde nuestra lógica, porque él no me va a entender mi lógica, ¿eh? Para él no existe eso de... no, para él en ese momento es eso, punto. Mi lógica no vale para nada. Y bueno, pues eso es lo que he comentado, ¿no? Se aconseja terapia de validación, siempre que la idea no entrañe riesgo para la persona, evidentemente. No le vamos a apoyar en algo que entrañe un riesgo físico o un peligro para esa persona. Las alucinaciones. Bueno, algo importante de las ideas delirantes, que quiero comentar así a pinceladas, ¿eh? Porque claro, en el tiempo que tenemos... Tanto las ideas delirantes como las alucinaciones auditivas, el contenido de las alucinaciones, quiero que sepáis que pueden estar muy relacionadas con algún trauma de la persona. A veces las voces de la alucinación auditiva son las voces del trauma. Y ese trauma a veces no está en su historia clínica, claro, porque es un secreto bien guardadito, en el último rincón de su consciencia. ¿Vale? Tengo una paciente, por ejemplo, que siempre comenta que las voces me dicen, además con una angustia increíble, la pobre, siempre comentaba que las voces me dicen que me desnude. Las voces me dicen que me desnude, es que me quieren violar, me quieren violar. Y es que resulta que su padre la violaba. ¿Vale? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información, porque es muy delicada y muy potente. Entonces, en los perfiles que tengo hay una relación muy alta entre el abuso sexual, los traumas en la infancia y los trastornos mentales graves. Esto no es casualidad, ¿eh? No es casualidad. Aquí no hay casualidades. La enfermedad mental tiene una etiología, tiene una causa, ¿vale? Y no viene de la nada. Bueno, pero ¿cómo vamos a manejar eso? No es fácil manejarlo. También depende del nivel cognitivo de la persona. Pero si hay un mínimo de aprendizaje, sí que se le puede... Y hay un poco de consciencia en el sentido de que se da cuenta de que son otras voces, ¿me entendéis? O sea, de que tiene diferentes voces dentro de su... Eso nos va a facilitar mucho para que entienda que alguien tiene una voz, pero hay personas que tienen más voces y que esas voces, bueno, pues pueden estar ahí, pero no tiene por qué hacerle caso. Igual que a personas externas a sus voces, pues te pueden decir cosas y aprendemos a no hacer caso, ¿no? Es enseñarle un poco a que ignore esas voces. Cuesta, pero a veces sí que se consigue, ¿eh? Sí que se consigue, poco a poco. Si hay una alucinación auditiva, a veces también lo que viene bien es, por ejemplo, que lleven cascos. ¿Por qué? Porque estamos estimulando una modalidad sensorial que bloquea un poquito
esa alucinación. Entonces les alivia bastante, porque ya es otra voz, ¿sabes? Diferente, entonces si le pones música, le pones... Eso es bueno. Ya no escuchan las voces, porque las voces suelen tener un contenido negativo, ¿eh? No, o sea, realmente un contenido negativo y bastante traumático para ellos, porque es como volver a revivir, ¿sabes? De una manera disociada, porque están disociados de ese trauma, volver a vivir aquello que vivieron y que les causó tanto dolor. Hombre, por supuesto siempre vamos a intentar que el médico o enfermería o descarte causas físicas y que la medicación se la tomen. La medicación es una gran ayuda, súper gran ayuda. Somos psicólogos, pero tenemos que también ver que, bueno, pues que hay ayudas diferentes que entre todos los equipos, todo el equipo, trabajamos. Porque cuando ellos tienen muy poca, sobre todo si hay deterioro cognitivo, y existen todas estas alteraciones disruptivas, lo pasan muy mal, y tienen muy poca capacidad de autogestión emocional. Y como tienen poca capacidad de aprendizaje, tampoco les podemos enseñar, ¿entendéis? Funciona muy bien la respiración lenta, funciona muy bien, que es muy sencillo, pero ¿por qué? Porque además en Japón les enseñan desde pequeñitos a respirar el zen y, bueno, igual que el yoga o otras disciplinas, la respiración lenta bloquea el sistema nervioso simpático. O sea, yo no puedo estar agitada, ni muy nerviosa, ni con ira, respirando lentamente, ¿vale? No, es incompatible. Entonces, yo respirando lentamente sí que puedo frenar y desactivar, ¿vale? O disminuir la activación del sistema nervioso simpático, ¿vale? Y eso es muy importante, con algo tan sencillo como... Entonces respiramos con ellos. Y respiramos y que me imite y que coja aire por la nariz profundamente y lentamente y poco a poco, si me sigue y soy capaz de que él también respire de esa manera, porque no siempre, se va a enfriar. Otra cosa que ayuda mucho, y diréis que tontería más grande, pero funciona muchísimo, es que beban agua. Que beban agua, ¿por qué? Porque el agua, primero, cuando ellos están bebiendo agua, manda una señal al cerebro para que desactive su sistema de alarma, de emergencia, porque ellos están en emergencia. Entonces, algo tan sencillo como beber agua ya disminuye la intensidad, ¿vale? Emocional. Y diluye la adrenalina y noradrenalina en sangre. O sea, que beban agua es importante. Y que coman un poco también, ¿vale? El comer relaja el cerebro. Eso lo hemos comprobado todos, ¿no? ¿Por qué? Porque activa nuestro sistema dopaminérgico, que es el del placer, cuando comemos. Entonces, si yo activo mi dopamina de placer, también desactivo lo negativo, ¿vale? Porque es incompatible. Claro, tampoco lo vamos a atiborrar para que cojan diabetes, o encima la mayoría tienen diabetes, hipertensión, tienen un montón, pero un montón de alteraciones físicas también, porque claro, es todo, somos un todo y a veces no, pero muchas veces sí. Entonces, si le damos comida, pues igual la médico me dice, oye, escúchame que le está subiendo el azúcar, a ver qué pasa aquí. Claro, hay que llevar, ir todos a una. Vale, otra alteración frecuente, el insomnio. Simplemente ya las personas más mayores ya tienen problemas de sueño. Eso es normal. Cada vez dormimos menos horas. ¿Pones cara de sí? Sí, sobre todo las mujeres, a partir de la menopausia,
¿vale? Necesitamos menos horas de sueño. También está relacionado con nuestros aprendizajes. O sea, que si nos mantenemos aprendiendo cosas nuevas constantemente, vamos a necesitar también más horas de sueño, porque durante el sueño sabéis que se consolida la información. ¿Qué pasa si hay insomnio? Bueno, pues haríamos una especial vigilancia nocturna, registraríamos si hay un insomnio al inicio del sueño o un insomnio tardío, o si hay muchos despertares, veríamos los motivos, si hay causas físicas, si es porque igual que ir al baño se nota que se mea y va 20 veces, entonces por eso trabajar con más profesionales es interesante, ¿vale? Pero si se descartan causas físicas y se sigue levantando, pues bueno, podríamos poner en marcha una buena higiene de sueño. Por ejemplo, durante el día trataríamos de que no duerma, si es posible, y para que concentrara el sueño durante la noche, ¿vale? Y si se levanta por la noche, pues que a veces tienen pesadillas o ya sabéis que durante la noche nuestra capacidad cognitiva también está un poquito mermada, porque la noche es para dormir. Entonces, si tienes una preocupación por la mañana, por la noche esa preocupación es ya de más grande. Es como que se magnifica, ¿no? En ellos aún más. Entonces tendríamos que ver un poquito, pues si se levanta varias veces, intentar reconducirlo otra vez con suavidad, que respire, que se relaje. Y si no lo conseguimos, pues directamente, porque a veces también como tienen alterado el ritmo diurno, de sueño-vigilia lo tienen alterado, igual se creen que me tengo que ir a trabajar y son las 3 de la mañana. Entonces, muy suavemente trataríamos de que desconfirmaran esa idea, asomándose por la ventana, viendo que está todo oscuro, que la gente está durmiendo. Volveríamos a llevarlos a la cama, si puede ser, ¿no? Y luego pues tener en cuenta, sobre todo, pues que duermen menos. Dormiremos menos. Bueno, y aquí pues nada, eso, lo que hemos dicho, el estilo de comunicación siempre nos va a acompañar, siempre, ¿vale? Siempre trataremos de que nos mire, tendremos un contacto ocular, nos aseguraremos de que nos está entendiendo nuestro mensaje, trataremos de orientarlo temporalmente. Y bueno, sí podemos poner música de relajación, que también inducir un estado pues, de calma. Sí, que beba agua, que vaya al baño. Bueno, pues iré eliminando esas pequeñas cosas y luego ya. Vale. A ver. Bueno, a nivel de la sexualidad. Esto también es importante porque cuando hay deterioro cognitivo, cuando empieza a haber un proceso neurodegenerativo, bueno, tener en cuenta que el foco empieza en un punto, que puede ser en el área media del cerebro, en la zona temporal, pero ¿qué pasa? Esa parte conecta con otra parte. Por tanto, si ahí hay daño, la comunicación con la otra parte, ¿qué? Se ve afectada. Esa parte comunica con otra parte, ¿no? Entonces, poco a poco va afectando cada vez a más zonas, De manera que se habla mucho de demencias frontales, demencias temporales, pero al final va a abarcar todo el cerebro. Me da igual dónde empiece. O sea, una demencia frontal va a acabar también con problemas de memoria. Una demencia tipo Alzheimer va a acabar, por supuesto, con daño en todo el cerebro. Pero igual que el Parkinson o una Corea de Huntington, van a acabar con un daño a nivel de todo el cerebro. Se inicia en un punto, pero poco a poco, ¿vale? Las conexiones
se van generalizando. Entonces, aunque sea una corea o empiece como una demencia frontal, en la parte frontal del cerebro, da igual. Puede empezar por ahí con alteraciones de la personalidad, con agresividad, ¿no? Porque sabéis que la parte frontal con mucha desinhibición sexual, con mucha heteroagresividad, pero al final habrá también daño en la parte de la memoria. Daño en la parte, en todo. No solo la personalidad, sino en todo. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que alteraciones de la sexualidad secundarios a desinhibición, secundario a daño frontal. ¿Qué hacemos ante esa situación? Se quita la ropa. Bueno, yo tengo una paciente más bonita, muy desinhibida. Y entonces, bueno, pues estaba desinhibida sexualmente. Entonces se quitaba la ropa, se insinuaba, sobre todo a una persona. Tenía, sobre todo uno, le gustaba uno y a por ese, pero en plan súper desinhibida. Bueno, pues claro, eso hay que tratarlo de una manera delicada. ¿Por qué? Porque los demás están, o sea, claro, tú tienes un grupo de personas conviviendo, depende de cómo tú manejas esa situación, los demás también la van a tratar, ¿no? Entonces, si la reñimos o le decimos, quítate eso, pero chica, pero vamos a ver, pero vamos. Claro, porque ella se quitaba y se quita todo, y se quita el sujetador, se quita todo y se la lanza, o sea, es pobrecita mía. No la puedo reír, ¿cómo la voy a reñir? Nunca reñir, nunca, porque eso genera, o sea, es quitarle dignidad, ¿vale? Y es humillarla delante de todos. Ella no siente que ella no tiene sentido el ridículo ya. Ella ha perdido las normas sociales implícitas, porque la memoria implícita ya la ha perdido. Ella se quita la ropa y, ¿sabes? Pero lo que sí que entiende es que si yo la riño sí que lo entiende, ¿entendéis? Y se siente mal. Entonces puede generar un episodio de agitación. Y ahí, ¿de quién es responsabilidad ese episodio? Muy bien, nuestra. Cuidado con nuestras intervenciones, porque puede provocar que ella se angustie, se agite, ¿entendéis? Entonces, nunca juzgar, nunca reñir, ¿vale? Porque ahí hay un daño cerebral que está provocando ese comportamiento, ¿vale? Pues con cariño trataríamos de reenfocar su atención hacia otro lado. Mira, vente, que te voy a enseñar una cosa, acompáñame, tratar de sacarla de la situación, llevarla a la habitación, que se vista, ¿vale? Que nos vamos, que nos están esperando, Pero sobre todo ya no por ella, porque es por los demás. Porque los demás sí que se sienten incómodos, los que aún mantienen su consciencia social o sus competencias sociales, aún pues se sienten avergonzados de verla, ¿no? Es como la vergüenza ajena. Entonces los demás se sienten mal y algunos la pueden increpar, insultar. Entonces se genera ahí un efecto dominó que no queremos, que hay que prevenir. Conductas repetitivas. O, pues, por ejemplo, que te repita lo mismo 20 veces. Ahora mismo tengo una paciente que ella, o sea, desde que se levanta prácticamente, voy a fumar, me van a dar fumar, voy a desayunar, voy a ir al paseo. O sea, ella sabe la respuesta. Sin embargo, necesita que le respondan. ¿Qué creéis que está buscando con esa pregunta reiterada? Claro. ¿Y qué está buscando? Porque eso le da alivio, ¿no? Le da seguridad. Va buscando esa seguridad en nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque se siente muy insegura.
¿vale? Ella siente mucha inseguridad. Entonces, una y otra vez nos va a pedir que la tranquilicemos. Es una manera de interaccionar contigo, o de que le mires, o de que le prestes atención, o que, ¿vale? Maternizar con ella. Ella que maternices, ¿no? A veces estoy, o entro, o cuando terminamos la actividad y me voy, Silvia, no te vayas. Es como, necesito calor, necesito que me maternicen, ¿vale? Son muy vulnerables emocionalmente. Son, no sé, es como niños pequeños en el apego. Ahí tienen mucho apego emocional. Son un manojo de miedo puro, ¿sabes? Entonces, claro, si ante esa inseguridad, claro, porque ellos repiten y repiten, y pues puede resultar un comportamiento molesto para el resto. Me vas a dar el cigarro y van detrás del personal, ¿no? De las auxiliares. ¿Me vas a dar el cigarro? ¿Me vas a dar el cigarro? Pero, ¿me vas a dar el cigarro? Porque, claro, ellas igual ni la miran, ¿no? Entonces sube el volumen. ¡Pero me vas a dar el cigarro! Está buscando atención y está buscando seguridad y confianza. Pero si el auxiliar se gira, y en vez de darle esa tranquilidad, le dice, por ejemplo, si me lo vuelves a repetir, no te doy el cigarro. ¿Qué os parece? Que no lo tranquiliza, ¿no? Lo altera más. Exactamente, la altera más. Que realmente es lo que suele hacer la gente, ¿no? Cuando te repite tantas veces, como... Amenazan, como me digas, totalmente. Como me lo digas más, no te doy el cigarro. A corto plazo, la paciente, porque tiene capacidad cognitiva, cierta capacidad cognitiva, se calla. Con lo cual, refuerza que la auxiliar, ¿qué va a hacer otra vez? ¿Qué hará la auxiliar el próximo día? Exactamente. Pero no se está dando cuenta que a medio y largo plazo estamos generando más que totalmente ansiedad e inseguridad. Porque entonces ya, pero me lo vas a dar, pero seguro que me lo vas a dar, pero seguro me lo vas a dar, me lo vas a dar. Muy mal, eso no, ¿vale? Y ante ese caso, entonces, ¿qué haces? Como posponer un poco, sí, te lo voy a dar, pero en un rato. Claro, por supuesto, sí. Ante ese caso es eso, con tu voz cariñosa, dulce, no te preocupes. ¿Cuándo no te hallo el cigarro? Pero si sabes que tienes el cigarro, vamos a ver qué hora es, vamos a ver cuánto nos falta. ¿Qué nos falta? 20 minutos, paseamos un poquito, hacemos una actividad, ¿te parece? Mientras, vale. Si solo quiere estar contigo pegada. Ella lo que quiere es, tengo miedo, Dios mío, que alguien me ayude, tengo angustia, un cigarro, necesito fumar, lo que sea, que me quite este malestar, porque me encuentro perdida, ¿vale? Pero si el entorno es hostil, ¿qué generamos? ¿Qué generamos? Mucha más inseguridad. Y, claro, ella se calla al ratito, se calla en ese momento, igual está 5 minutos o 10, tampoco mucho más, no lo sé. Y entonces al rato volverá, el cigarro. Si la auxiliar, por ejemplo, cumple su amenaza y no le da el cigarro, generamos más inseguridad. ¿Entendéis? A medio y largo plazo, porque mi entorno es impredecible, porque yo no confío en mí. Yo sé que estoy preguntándolo, yo sé que me van a amenazar, yo sé que a veces si me amenazan cumplen que no me lo dan. Y yo no confío en mí. ¿Entendéis? Entonces, nunca amenazar, nunca reñir. Ese no es el objetivo. ¿Vale? Entonces a mí el auxiliar, cuando yo le explico eso, entonces me dice, ya, pero entonces ¿qué hago? Digo, vamos a ver, ¿cuál es nuestro objetivo con esta persona?
¿Tenemos claro que esta persona tiene un daño cerebral? Sí. ¿Tenemos claro que hay alteraciones de conducta? Sí. ¿Yo voy a dejar a cero las alteraciones de conducta cuando hay un daño cerebral? No. ¿Somos dioses? No. Pero lo que sí que no voy a hacer es aumentar las alteraciones de conducta. Yo puedo minimizar, eliminar, ¿no? Tendré que aceptar que esa persona tiene un problema grave y que ese problema grave cognitivo le está provocando unas alteraciones de conducta. Y cuando yo eso lo entiendo, lo acepto y lo integro, voy a manejarlo mejor. Que a cero no van a ir, que aquí milagros a Lourdes, no. Pero voy a hacer que minimizar. Minimizar sí. Que se encuentre más tranquila, sí, por supuesto. Pero es que encima yo puedo o minimizar las alteraciones de conducta o incluso tener una intervención iatrogénica y es aumentarla y no me estoy ni dando cuenta. ¿Entendéis? Luego la presión que tenemos, porque claro, a mí vienen y me dicen, porque haz algo, Silvia, haz algo. A ver, vamos a centrarnos todos un poco. Vamos a ver qué objetivos nos podemos poner. Vamos a diferenciar cuando puedo pedir a la persona un cambio y cuando el cambio lo tengo que poner yo, el entorno, ¿entendéis? Tenemos que tener mucha claridad. Cuando yo puedo pedir de la persona ese cambio y porque a veces lo que tengo que hacer es asumir y aceptar, o sea, ver muy bien que ahí hay unas graves deficiencias, ¿hasta dónde puedo llegar yo? Porque, sí, claro, si mi objetivo es eliminar los trastornos de conducta en una persona que tiene medio cerebro sin función, ya me dirás tú a mí. Voy a generar frustración en el personal, frustración en la paciente y eso va a provocar aún más alteraciones. ¿Lo veis? Pero claro, a veces hay una presión importante como, no, pero haz algo, pero claro, bueno, pues vale, hasta aquí podemos hacer, pero hay una parte que hay un suelo que yo no puedo pasar. Yo no, o sea, la persona no puede. O sea, si yo mido 1,55 no voy a llegar al techo. A ver, vamos a ver. Bueno, si me subo a la silla puedo llegar, pero ¿entendéis? Con ayudas externas. Bueno. Vale. El estado depresivo en sí no es un trastorno de conducta, pero desde luego sí va a generar o puede generar alteraciones de conducta, ¿no? Estados afectivos disfóricos pueden llevar a tener reacciones anómalas, ¿vale? Entonces, bueno, pues es importante, si hay deterioro cognitivo, luego veremos el trabajo más con personas que cognitivamente están mucho mejor o que hay preservación de las capacidades cognitivas. ¿Alguien me puede decir la hora? Porque es que no... 8:14. ¿Perdona? 8:14. Vale. Es que si no, no me gestiono. Vale, entonces, muy importante, las actividades. ¿Por qué es importante programar una rutina en personas con deterioro cognitivo? Muy importante. Ellos no se gestionan el tiempo, no son capaces de iniciar por sí mismos o incluso ni de pedir, pero es importante que estén estimulados. Y es importante que nosotros ofrezcamos una variedad de actividades teniendo en cuenta sus gustos, sus preferencias y sus capacidades, claro, ¿vale? Adaptando siempre a sus capacidades y a sus gustos en la medida de lo posible. Sin actividad, como comprenderéis, no podemos sentirnos bien. O sea, no es que la actividad en sí misma a mí me haga feliz, pero si yo no hago nada, o sea, así sí que no tengo oportunidades, ¿no? O sea, las actividades son oportunidades en las que yo puedo sentirme bien o tener un momento, ¿no?, agradable y de interacción con los demás, sobre todo potenciando la relación con los demás, es
muy importante. Simplemente cualquier pequeña interacción social es súper estimulante. Tener en cuenta que una pequeña conversación, mirar, estamos trabajando la atención, estamos trabajando el lenguaje expresivo y la comprensión. Estamos trabajando incluso el razonamiento abstracto, depende del contenido que estamos trabajando la memoria a corto plazo, ¿no? Porque en una conversación tú tienes que quedarte con el contenido de lo que yo te estoy diciendo para poder contestarme. Y si mi contenido, por ejemplo, lo enfoco hacia tu vida, hacia tus gustos, hacia el conocimiento que tú tienes del mundo, estoy trabajando también la memoria. O sea, las interacciones sociales dirigidas con un poquito de... son muy, muy, muy estimulantes. De hecho, cuando llegan al centro personas que vienen del domicilio, claro, las personas mayores que han estado, pues hay una tendencia al aislamiento, han estado solas normalmente, porque ya solas como que no se manejan bien, porque el mundo tiene una diversidad estimular que tienes que manejar mucha información y muchos recursos. Entonces para ellos eso es muy complicado. Entonces cuando llegan al centro, que hay otras personas con las que simplemente interaccionar con otras personas, estar atentos a los demás, estar atentos a los movimientos de los demás, aprender un poquito cada uno, eso ya en sí mismo, solamente eso ya es muy, muy estimulante para ellos. Sí. Bueno, y luego, pues claro, luego todo lo demás, ¿no? Los horarios de comida, ese orden, que estén bien alimentados, que hagan un poquito de ejercicio, que les dé el sol. Algo muy importante, nosotros dentro de la rutina, por la mañana ellos salen al aire libre por la mañana y por la tarde. Se sabe que el estrés que se acumula en nuestras neuronas, sobre todo, y que es muy difícil de eliminar, no sé si lo habéis escuchado, en las últimas evidencias, quitarte el calzado y los calcetines, caminar por tierra, o sea, una toma de tierra, hace que descargues esa concentración de energía. Y los infrarrojos también. Entonces, estar un poquito al aire libre, el sol, y eso le relaja un montón. Caminar al aire libre es una pasada. Algo tan sencillo, ¿ves? Pero tiene un gran poder, un gran poder. Y si además estás al aire libre, haces una actividad, pues aún más azúcar. Y cuanto más azúcar, pues más dulce. Vale. Vale. Bueno, pues el estado depresivo, como sabéis, la emoción estrella es la tristeza. Pero a nivel conductual, sobre todo, el trastorno de conducta que vemos más es la apatía. La apatía es muy frecuente. Pero como no nos molesta, ¿no? Porque claro, la persona está aquí y no quiere hacer nada, pero está quietecico. Qué bueno es. Qué bien se porta. Sí, pero es que no está bien, perdona. Que no se mueve de ahí ni interactúa, que tiene una tendencia al aislamiento. Vamos a tratar de sacarlo de ahí poco a poco, ¿no? Poco a poco. Hace poco ingresó un señor que llevaba años, era pastor en los últimos años de su vida, y el dueño del ganado había vendido el ganado, entonces él se había quedado sin trabajo y vivía en el campo solo, en unas condiciones casi sin agua, o sea, vivía y bueno, con una ideación suicida muy importante. Entonces, poco a poco, de una manera muy gradual, poniéndonos objetivos muy suaves con él, pues integrándolo de manera sin forzar nunca, pero sí suavemente, estirando su límite suavemente, suavemente, integrándolo. O sea, si Mahoma no va a la montaña porque él no se quería mover de la sala, no quería, pues nosotros íbamos a hacer la actividad allí donde está él, ¿no? Entonces, quisiera o no quisiera, estaba rodeado el pobre. Entonces, poco a poco fue ganando, ¿sabes? Fue mejorando su estado de ánimo. Poco a poco, pues ya empezó a bajar a un paseo, ¿no? Por la primero no quería ni moverse de allí,
Pero luego ya bajaba al paseo de la tarde, bien, ¿vale? Ya le daba el airecito, otra vez le daba el solecito, tal, interaccionaba con el personal, porque él no inicia. Al inicio, o sea, cuando ingresó no iniciaba siquiera ninguna interacción, pero entonces nosotros iniciábamos con él, le preguntábamos, y él era como, yo solo quiero morirme. Y si puedo, porque había tenido varios intentos de suicidio, por eso lo ingresaron en la unidad de trastornos de conducta, es una unidad cerrada, ¿vale? Ellos no pueden salir, o sea, va con códigos de seguridad, pues, y tenía una ideación muy negativa, o sea, y un autoconcepto muy pobre, muy poco amor propio. Entonces, cada cosa que él participaba era, ¡hala, qué bien, qué listo, qué guay! Oye, pues, madre mía, pero sí, ¿no? Y además lo pusimos en un grupo en el que el resto tenían más deterioro y más alteraciones. Entonces sabéis que el tuerto en el país de los ciegos es el rey. Entonces él empezó a ver, decía, hombre, pues no estoy tan mal, ¿no? Claro, te comparas con y entonces ha ido ganando poco a poco un montón de autoestima, participando más, sin miedo a los errores, integrándose en el grupo, y ahora ya lo hemos pasado a otro módulo en el que, bueno, el perfil es más de su nivel, pero, o sea, os quiero decir que hay que ir muy poquito a poco y que cualquier pequeño paso es súper importante, sobre todo para ellos y sobre todo personas con graves problemas, ¿vale? Que para lo que nosotros es algo muy básico, para ellos es un avance muy importante, muy importante. Vale. Voy a meter caña porque me estoy enrollando un montón. Y esto. Vale, a ver. El miedo, la ansiedad, esto es común, pero a personas con un deterioro cognitivo y los que no tienen deterioro cognitivo. Pero miedo intenso, miedo. O sea, hay que trabajar el miedo, pero a pico y pala, porque se sienten súper inseguros. Miedo al cambio, miedo al abandono, miedo al dolor. Tener en cuenta que la mayoría de ellos tienen unas historiacas de aquí te espero, ¿vale? Una historia de frustración muy importante, una historia de pérdidas muy importante. Entonces, eso ha generado un condicionamiento muy fuerte y potente, porque lo que nos hace daño se graba a fuego y luego cuesta mucho, ¿vale? Trabajar eso. Entonces se requiere mucho trabajo, ir muy poquito a poco, pero se consigue, ¿eh? Yo soy testigo. Las emociones son contagiosas, como los virus, contagiosas, como un virus. Si yo entro sonriendo a una sala, rápidamente me dirijo mi mirada a alguien, hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿A que sí? Son contagiosas. Tengamos ese recurso ahí a mano para nosotros, para contagiarle al otro, ¿vale? Bienestar y alegría. Porque sus neuronas en espejo están ahí trabajando, pam, mimetizando. Y seamos muy conscientes de que las mías también, ¿eh? Que yo tengo memorias espejo. Entonces, si alguien me viene muy cabreado, porque mira, no encuentro ni me han robado, y entonces, yo tengo que hacerme consciente de mi muro para que a mí no me contagie. Porque quien quiero contagiarte soy yo a ti, no tú a mí. Tú a mí no me vas a contagiar. Pero para eso necesito mucha concentración, ¿vale? A mí a veces yo llevo un deck, a mí a veces me llaman que hay alguien agitado. Y antes de entrar allí, os digo así, ¿eh? Yo respiro, me veo a ver qué emociones tengo en ese momento, si voy estresada, acelerada. No, para. Ahora tienes que entrar muy zen. O sea, muy zen, muy concentrada, ¿vale? Para que a mí no me engulla la emoción del otro, porque la emoción del otro es muy intensa, ¿vale?
Entonces yo respiro de verdad, me concentro y ya entro. Y entonces entro. Y entro a por todas. Y entro sabiendo que voy a manejar la situación. Y que de allí no me voy hasta que esa persona no se quede tranquila. Con esa seguridad tenemos que ir. ¿Por qué? Porque si yo entro insegura, mi lenguaje verbal va a ser uno, pero mi lenguaje gestual va a ser otro. Muy bien. ¿Y cuál comunica más? Como lo hemos aprendido, muy bien. Mi lenguaje emocional es el que te va a llegar a ti. Y entonces tenemos gestos y microgestos inconscientes que yo no puedo controlar. Entonces, si yo llego insegura, por mucho que pero voy insegura por dentro, ¿entendéis? Si esto de aquí no está bien concentrado, pues respira 2 veces más y luego entras. Bebes agua, respiras y luego vas. Pero no vayas como pollo sin cabeza, porque entonces todo es un caos, ¿vale? Y cuesta bastante, ¿eh? No es fácil, porque claro, como digo, mis neuronas en espejo, que igual son más que las del otro, si el otro está gritando, no sé qué, eso cuesta bastante, ¿sabes? Mantener, pues eso, ese muro que a mí no me llegue, porque lo que quiero es que te llegue a ti lo mío, que es enfriar, estar muy concentrada, saber quién tengo delante. ¿Quién tengo delante? Tengo delante a alguien muy asustado. Aunque esté gritando histérico, los que más gritan son los que más miedo tienen. Están acojonados, pero acojonados, porque la agresividad, la mayoría de veces, es un mecanismo de defensa, es nuestro sistema de mamíferos, ¿vale? De emergencia, de alarma, están acojonados, pero yo llego, tranquilidad. No te preocupes que aquí se va a arreglar todo, oye. ¿Sabes? Eso es lo que yo quiero que te llegue a ti. Todo se va a arreglar, no te preocupes, te voy a ayudar, lo vamos a arreglar. Seduce al paciente, ¿vale? Para que baje. Primero te escucho, valido tu realidad, valido tu preocupación, no la ignoro, no me río de ti. Estoy atenta a ti, vengo a ayudarte, estoy aquí para ayudarte, ¿vale? No estás solo porque se sienten muy vulnerables, muy solos, enfermos, abandonados, de verdad. Entonces tengo que empatizar con él y luego desde ahí transmitirle esa tranquilidad, ¿vale? Creemos que la emoción es algo que va de dentro a fuera. Pues bien, el contagio emocional viene a decir que lo contrario también es cierto. Por eso, tengo que hacerme consciente para que a mí no me contagie el otro. Yo voy a contagiar al otro, ese es mi papel, ese es mi rol, ¿vale? Que si yo consigo que la otra persona sonría, quiere decir que puedo hacer que se sienta alegre. Y si no es alegre, porque a ver, si nosotros entramos en una situación que el otro está asustado, angustiado, agresivo, desde luego mi objetivo no es que esté alegre, porque hay mucha distancia de una emoción a la otra. Pero algo más cercano, que deje de estar agresivo. Algo más cercano, que deje de tener ese miedo intenso. O sea, bajar el termómetro, donde, ¿sabes? No lo voy a dejar saltando de alegría. Eso ya sería, pues se puede, pero a ver, tampoco es el objetivo, ¿eh? Es que haya una variación emocional, que la persona se sienta comprendida, se sienta escuchada, se sienta acompañada y sobre todo apoyada. Y ahí ya va a bajar el termómetro un montón. Bueno, normalmente la agresividad, porque la agresividad es simplemente la superficie, es la punta del iceberg, pero lo que hay debajo, ¿qué hay debajo?
Normalmente, hemos dicho, hay mucho, muy bien, mucho miedo, mucho miedo. Y a veces también mucha tristeza. ¿Cuándo aparece la tristeza? Cuando hay pérdidas. Ellos se dan cuenta, pues cuando hay conciencia, se dan cuenta de sus pérdidas. Pero no solo pérdidas de familiares, pérdidas materiales, pérdidas cognitivas, físicas. El envejecimiento conlleva también, son pérdidas, claro. Entonces, un afrontamiento a unos cambios en la vida que no nos enseñan a esas pérdidas, todo lo contrario. La vejez no está bien vista. Mira el viejo este. O sea, nuestra cultura idolatra la juventud, idolatra la belleza, idolatra la inteligencia, ¿vale? Pero no acepta y no integra bien las pérdidas. Entonces eso lo llevamos ahí, ¿eh? Todas esas creencias están ahí metidas. Bueno, contagio emocional, ¿no? Este circuito es el que tenemos que tener muy claro. Que si alguien tiene que contagiar algo, soy yo al otro, no el otro a mí. Bueno. Vale, vamos con... Porque, ¿qué hora tenemos? Porfa. 8:33. ¿Hasta qué hora tenemos? Vale, ¿continúo yo? ¿O queréis alguna pregunta? ¿Algo que... hasta aquí? Todo claro más o menos, ¿no? Es que este mundo es muy extenso y claro, en 1 hora y media no... Entonces, bueno, en el módulo sí que pues me extiendo más, es todo más, pero aquí no. Creencias. El poder de las creencias. El poder de las creencias es ilimitado, pero así os lo digo, ilimitado. Y vamos a ver un poco. Primero, a la hora de la enfermedad mental, ¿qué papel tiene la sociedad? Las creencias compartidas, porque mirad una cosa, las creencias que yo tengo, si yo me lo creo 0 a 100, 100, que por ejemplo la enfermedad mental es algo horroroso y que solo unos cuantos les pasa, eso es una creencia mía que tiene un gran poder, vale. Pero si esa creencia no solo la tengo yo, la comparte mi familia, ¿tiene más potencia o menos potencia? Más potencia, ¿vale? Pero si esa creencia es compartida por mi comunidad, ¿tiene más potencia o menos potencia? Más potencia. Si la comparte toda una cultura, ¿más potencia o menos potencia? Más potencia. Mucha potencia. Entonces aquí nosotros nos encontramos con un gran muro que son creencias estigmatizadoras en relación a la enfermedad mental. Muchas provocadas por nosotros, por los profesionales, cuidado, ¿eh? Cuando hacemos un diagnóstico y le decimos a la otra persona, es que tú tienes un trastorno bipolar, que consiste en esto, como si yo fuera Dios aquí, o sea, yo te pongo una etiqueta que se supone que yo soy una autoridad médica o psicológica. ¿Cómo asume eso el paciente? Si se lo cree de 0 a 100, 100, eso tiene un gran impacto emocional, un gran impacto conductual, ¿vale? Incluso fisiológico, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con lo que transmitimos a la otra persona, porque eso va a generar un impacto que no sabemos la onda expansiva a dónde puede llegar, ¿eh? Y normalmente esa etiqueta ¿es potenciadora o limitante? Porque, oye, si a mí me dicen, tienes un trastorno bipolar, vale, ¿y ahora qué hacemos? Porque eso conlleva
Pues que yo voy a tener alteraciones del ánimo muy graves, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan a nuestras consultas, llegan con ese diagnóstico. Los que asumen el diagnóstico, que son valientes, y todos le decimos, muy bien, has aceptado el diagnóstico, muy bien. Así hay adherencia al tratamiento farmacológico. Pero ¿y el tratamiento psicológico? Es que yo tengo una enfermedad. ¿Entendéis? ¿Estáis entendiendo? Es que yo tengo una enfermedad. Y mi estado de ánimo fluctúa tanto porque yo tengo una enfermedad. No. Nosotros somos responsables. Y hay unas terapias muy buenas, psicológicas, que doy fe de ellas, que tienen un gran impacto, siempre y cuando tengamos una buena adherencia del paciente. Pero el paciente viene con su etiqueta, es que yo tengo una enfermedad mental. Es que yo me pongo así porque es que yo, como tengo una enfermedad, pues claro, a mí me la ha diagnosticado un psiquiatra, y tomo pastillas. Además, quieras tú venir a mí a cambiarme, porque yo soy así, Yo soy así. ¿Eso ayuda o limita? Porque yo no puedo. Es que a mí me entran unos ataques, yo no puedo. A mí el médico me ha dicho, a ti cuando te pase eso, te tomas una pastillita. Mano de santo. ¿Es limitante o potenciador? Limitante. Eso para los que aceptan un diagnóstico. ¿Sabéis lo que significa diagnóstico? Dos que no saben. Dos, agnóstico. No reconocer. Dos que no saben. Pero aquí lo sabemos todo. Bueno, mirar. Hay un montón de evidencias científicas que avalan esto. Por ejemplo, habéis oído hablar del efecto Pigmalión, ¿no? Mis expectativas influyen en tus respuestas. Si yo espero, o sea, el experimento de Rosenthal, ¿no? Lo habéis oído hablar. Si yo, espero de ti, o sea, si yo pienso y creo firmemente que tú eres súper inteligente, eso va a influir en tus respuestas. Yo voy a, inconscientemente, facilitarte tu respuesta. Y además voy a ver detalles, respuestas tuyas, que además van a confirmar mi profecía. Profecía autocumplida, todos hemos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras creencias nos forman como una especie de gafas perceptivas que filtran, pues, nuestra percepción, ¿no? Entonces el efecto Pigmalión confirma eso. Mis expectativas, mis creencias te afectan a tu respuesta inconscientemente. ¿Por qué es importante? Porque si yo creo que nada puedo hacer contigo, es que este paciente, además ya vienen las expectativas dicen, mira, te paso pero este paciente muy mal, y ha tenido un montón de ingresos, fatal. Nada. Yo ya estoy generando una expectativa, ¿no? Si pienso que no puedo trabajar mucho con él, muy bien. Voy a movilizar recursos, voy a alentarte a cambiar tus creencias para que tú te empoderes y pienses que sí que puedes. Si yo pienso que no puedes, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Entendéis? Inconscientemente. Pero ya, entonces vamos a revisarnos nuestros prejuicios, nuestros juicios y nuestras creencias, que pueden ser muy limitantes para nuestros pacientes. Siempre podemos estirar un poquito el límite del otro, ayudarle, si él nos lo permite, por supuesto, si no, no. Él tiene que abrirme, él tiene que abrir sus puertas, él tiene que confiar en mí y eso me lo tengo que ganar yo. Entonces, a partir de ahí, un poquito más y otro poquito más, ¿vale? El efecto placebo es otra evidencia científica de lo que estoy diciendo.
¿Sabéis lo que es? Es cuando la persona sabe que va a recibir un tratamiento, aunque, por ejemplo, unas pastillas que son inocuas, su expectativa hace que tenga mejoría. Y eso está demostrado científicamente. Además, las últimas investigaciones dicen que estamos preparados genéticamente para eso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos una capacidad de transformación muy importante y que nuestras creencias forman parte de esa transformación, ¿vale? Y ahora veremos algunas variables que influyen en que el efecto placebo sea más intenso o menos intenso, ¿vale? Y el efecto nocebo, que es lo contrario. Si yo creo que algo me va a hacer mal, acaba también dañándome. El rol, los roles. Otra evidencia de la importancia y el poder de las creencias compartidas, porque el rol es como el papel, o sea, por ejemplo, si yo me meto en el rol de enfermo, a mí cuando me dan el diagnóstico, yo ya tengo un rol de enfermo. ¿Qué es el rol? El papel que todos creemos que tiene un enfermo mental. Son creencias compartidas, tienen mucho poder, ¿vale? El experimento de Zimbardo, ¿sabéis cuál es? El de los carceleros y presos. Simplemente meterte dentro del papel aliena tu personalidad, la aliena. Se diluye tu responsabilidad. Bueno, y lo vemos en el ejército. O sea, a un soldado le dicen, vez a matar a la persona que no conoces, y el soldado con su va y mata. Sin ningún tipo de responsabilidad. Él, porque se ha diluido, ¿entendéis? El rol es muy importante y tenemos que tenerlo en cuenta también. Entonces, adentrarnos un poco, aunque es fácil, porque realmente las creencias compartidas, el rol de enfermo mental, todos sabemos un poco cuál es, ¿no? Es muy estigmatizador. Nadie quiere que le diagnostiquen una enfermedad mental. Pánico. Entonces, cuanto más pánico, más rechazo a reconocerse su problema, ¿entendéis? Cuanto más rechazo a reconocerse su problema, menos capacidad de transformación, porque no va a poner recursos para cambiar, no va a ir a pedir, no va a querer recibir ayuda. Voy yo, ¿enferma yo? Vamos, sí, hombre, este sí que está enfermo, pero yo, eso nada, solamente el pensarlo, pánico, cuesta un montón. Entonces también hay que ir empezando a romper esas barreras y a dejar a un lado las etiquetas y trabajar más con la persona que tengo delante. ¿Y cómo la puedo ayudar? Y con los síntomas que manifiesta. ¿Y cómo la puedo ayudar? Y sobre todo, que no son personas diferentes de nosotros. No, son diferentes. Son como nosotros, igual. Y manifiestan ansiedad. Lo que pasa es que a una intensidad muy superior, con una afectación personal, laboral, evidentemente. Pero mañana podemos estar todos ahí. No es algo ajeno, ¿vale? Forma parte de todos nosotros. Todos sentimos tristeza, todos sentimos ansiedad, todos sentimos y experimentamos emociones negativas. Ellos a una intensidad mucho más elevada, con mayor afectación, pero hay que ir rompiendo esas barreras. Yo cuando al grupo yo siempre le digo, yo soy como vosotros, no soy diferente a vosotros, ¿vale? Manifiesto también un montón de emociones negativas que forman parte de la vida y que no se pueden dejar a un lado. Es que ningún ser humano las puede dejar a un lado, ¿vale? Entonces hay que integrar eso. Integrar
a las personas con enfermedad mental o a las personas pues, que están más afectadas por su historia de vida, por sus traumas, Bueno, entonces eso, vemos cómo las creencias y expectativas compartidas por una cultura tienen una gran potencia. Y esas creencias son limitantes, si son negativas, va a afectar a cómo experimentamos todos, pero el que lo sufre mucho más, experimenta sus síntomas, ¿vale? Sus problemas. Entonces, la filosofía del trabajo que creo que es interesante es, primero, darnos cuenta de que tenemos un papel protagonista dentro de todo el proceso. Nosotros tenemos un papel también protagonista. Sin darnos cuenta, podemos alentar o podemos aumentar determinada sintomatología, ¿vale? Eso es muy importante. Hay que soltar eso, soltar esas creencias y trabajar con la persona. Y poco a poco. Cuidado con nuestras expectativas. Cuidado. O sea, siempre tengo que hacer un análisis y mirar al otro con una mirada amorosa, apreciativa, de aceptación incondicional. Muy importante. El efecto Pigmalión, relacionado con lo que hemos visto del estilo de comunicación, cuando tenemos expectativas, eso lo vamos, aunque no lo digamos verbalmente, sin darnos cuenta, inconscientemente, nos va a salir. Nos va a salir. Claro. Si yo pienso que voy a suspender un examen, pues estudiaré, me esforzaré mucho. Si creo que es imposible aprobar, no. Y al final, suspenderé, sí, porque yo creía que iba a suspender. Profecía autocumplida. Y en el otro, pues también mis expectativas, claro que le va a afectar al otro. Porque si yo creo que tengo poco que trabajar con el otro, porque oye, tiene una enfermedad muy grave, pero chica, ¿qué vamos a...? No se puede hacer nada. Pues al final, ¿se hará algo? No, porque no voy a movilizar recursos. Entonces la creencia tiene un efecto transformador muy importante, muy, muy importante. Y eso, este efecto Pigmalión se produce por lo que comunicamos realmente a través de nuestros gestos, actitudes, mensajes implícitos, más que en lo que decimos, ¿vale? Porque el cómo ya hemos visto que es mucho más importante que el qué. El cómo es muchísimo más importante. Y con respecto al efecto placebo, que es algo a tener en cuenta y muy importante, porque cuando la persona piensa que ya, simplemente el hecho de pensar que va a recibir un tratamiento, esa creencia ya, ¿vale?, se moviliza. Entonces, factores que intervienen en el efecto placebo, las características del paciente, las características del médico o psicólogo, muy importante, muy importante. Se ha visto que cuando hay una relación amorosa o más compasiva o cálida, una relación, ese rapport del terapeuta o el médico con el paciente, eso tiene muchísimo más poder que la terapia en sí, ¿vale? Porque me va a seguir, porque me va a abrir sus puertas y me va a permitir entrar, ¿vale? Es muy importante. La relación médico-paciente es súper, súper importante.
pero desde la calidez, claro, porque si el médico es frío como y seco como un palo, pues no hay tanta... Aunque el médico en sí, como es la autoridad, ya hay, ¿eh? Si va con su bata y tal. Y luego si, por ejemplo, a nivel de pastillas, cuanto la pastilla es más grande, más vistosa, más placebo, más se potencia. Bueno. Entonces, creencias que nos pueden ayudar. El empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento? ¿Qué es? Sentir, creer que puedo. Creer, pero creer férreamente. De 0 a 100, yo estoy convencido de que puedo. Y bueno, la confianza. ¿Qué es la confianza? Es creer en el otro, también férreamente. Y para creer, pues hay que generar, o sea, para que exista esa confianza hay que construirla, hay que alimentarla. Las creencias limitantes, pues el rol de enfermo. ¿No creéis que es un límite? Él ya está con, yo estoy enfermo, yo mi pastilla, y oye, a mí me dan pastilla, yo tengo esto. Eso el que acepta. Y el que no, como le tienen tanto miedo a la enfermedad mental por las creencias y el estigma que conlleva, tampoco va a movilizar recursos para cambiar lo de dentro. Porque hay que cambiarlo de dentro, hay que cambiar los esquemas cognitivos, los patrones cognitivos disfuncionales que le generan ansiedad, miedo, depresión. El no puedo, por supuesto, es una creencia súper, súper limitante que tenemos que eliminar de nuestro vocabulario. ¿Eh? El no puedo. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queréis aportar? ¿Alguna duda? ¿No? Pues a ver. Nos quedamos con las conclusiones, entonces. Pasamos a las conclusiones. Las creencias mis creencias determinan mi respuesta emocional. Como terapeuta y tengo que ser consciente de eso. Mi respuesta conductual, porque eso va a hacer que yo haga, que no haga, que movilice, que no movilice. Mi respuesta fisiológica, por supuesto. Pero además, mis creencias trascienden a mi yo. Trascienden y tienen una capacidad de influencia sobre el otro. Y eso es muy importante. ¿Vale? De manera que si yo cambio, puedo influir en que el otro cambie. Y luego, algo importante que también quería compartir con vosotros, a la hora de trabajar, bueno, pues el cambio, estos esquemas cognitivos disfuncionales que están afectando directamente a los procesos emocionales, de hecho, que son el origen de los procesos emocionales, trabajarlos en grupo es una pasada. Es muy potente. ¿Por qué? Porque la influencia de los iguales es... Entonces, por ejemplo, yo tengo una paciente que he puesto ahí el caso, no sé si nos va a dar tiempo, porque, no sé, ya he perdido el... Faltan 5 minutos. Vale, igual no. Pero os lo cuento así a grandes rasgos. Trabajar con un paciente nuestro que ya ha avanzado y que ya ha vadeado el río, y utilizarlo como coterapeuta, es decir, que participe de manera activa en el proceso terapéutico el suyo y en el de sus compañeros. ¿Por qué? Porque el resto del grupo no es lo mismo que un igual transmita una información que la transmita yo, ¿entendéis? No es lo mismo para ellos.
porque yo les puedo decir, pues esto, no sé qué, y ellos dicen, sí, sí, pero tú tienes un buen trabajo. Sí, sí, pero tú estás muy bien. Sí, sí, pero luego tú te vas a casa, ¿entendéis? Sí, sí, pero tú has estudiado. Sí, sí, pero... Sin embargo, cuando los iguales se influencian, es más fácil. Entonces, es un buen recurso. Los grupos de ayuda mutua. Yo trabajo un montón con el grupo de ayuda mutua, súper. Los avances son, además de que en el mismo tiempo estás trabajando con más gente, ¿no? También es más efectivo. Pero vamos, el hecho de que ellos compartan ese espacio, ese tiempo, esa información compartida, es mucho más potente. Y luego además salen de allí y lo comentan. Pues esto, pues no sé qué. Pues... Entonces aún se consolida más, ¿sabes? Y funciona súper bien. Aparte de que sienten que pertenecen a un grupo, se sienten apoyados por sus compañeros, comprendidos, más comprendidos, porque aunque yo haga ese ejercicio o intente hacer ese ejercicio, empatizar con ellos, realmente yo no lo he vivido, ¿no? Pero sus compañeros sí, han vivido situaciones muy similares y de hecho están en el mismo centro, ¿no? En el caso de si trabajáis algún día o si algunos de vosotros trabajáis en centro. Cuando la mayoría de participantes del grupo, digamos, asienten o están de acuerdo en las ideas o en el contenido que se está trabajando, ¿no? El resto también, aunque sea por complacencia, aunque sea por que no haya, no sentirse diferentes, ¿sabes?, del resto del grupo, entran también. Es más fácil de que se integren en esa energía, en esa información, es mucho más fácil. Bueno, para terminar ya, no hay pacientes imposibles. Hay personas que requieren otro tipo de metodologías y objetivos, adaptarnos a quien tenemos delante. Si cambiamos nuestras creencias, todos los miembros del equipo, cambiamos nuestra percepción de la situación y por tanto también los resultados, ¿eh? Que lo que crees, creas. Eso es muy importante. Que es creer para ver, no ver para creer. Es así. Si creemos que pueden, entonces nuestras actitudes, comportamientos y actuaciones facilitarán que ellos puedan. Eso va a ser un facilitador, ¿vale? Un facilitador para ellos. Y bueno, pues eso, nos quedamos un poco, la idea es esa, ¿no? Creer para crear. Al centro llegan personas sintiéndose orugas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sintiéndose pequeños, desvalidos, vulnerables. Y luego, después del proceso terapéutico, es verdad que hay una gran transformación, pero eso es maravilloso para ellos y para el resto que lo podemos vivir también con ellos, ¿no? El caso de purificación, por ejemplo, es una mujer de 62 años, divorciada 2 veces, acude a nuestro centro, víctima de maltrato, madre de 3 hijos. Fue diagnosticada de un trastorno bipolar y cuando llegó al centro daba signos de deterioro cognitivo. Leve, pero tras estar ingresada en varios centros e ingresos agudos regularmente es derivada a nuestro centro. A la evaluación, los síntomas más floridos son estado de ánimo disfórico, apatía, tendencia al aislamiento y ansiedad intensa. Bueno, pues como purificación a día de hoy es una de las coterapeutas que participan dentro del grupo de ayuda mutua de una manera, vamos, activa, colaboradora. Está súper bien, ha sido un proceso de tiempo, pero sobre todo lo que hemos trabajado que ella se aceptara, que ella aceptara su pasado,
que ella aceptara sus síntomas, que se perdonara. Entonces ahí el sentimiento de culpa, ella tenía mucho sentimiento de culpa, trabajamos mucho eso en terapia individual y luego en terapia grupal, por supuesto, ¿vale? La aceptación de uno mismo incondicionalmente es súper importante, el amor propio. Actualmente los resultados de las pruebas cognitivas son fenomenal, tiene una fluidez verbal, una sabiduría, o sea, le oyes hablar, qué maravilla, te se ha echado una pareja, pues eso está ahí y creo que, ¿no? Es interesante. Fran, 72 años, divorciado, padre de 2 hijos, con los que apenas mantiene relación porque tiene una historia, pues, agente de aduanas, bueno, era una persona que estaba a un nivel social muy alto, ganaba bastante, pero bueno, tuvo problemas económicos, tuvo grandes pérdidas, eso le generó una depresión importante, su mujer lo dejó, entró en una depresión intensa, empezó con el alcoholismo de muchos años, entonces nos lo derivan de otro centro y cuando llega, bueno, era súper agresivo, pero verbalmente, o sea, tenía un resentimiento, un sentimiento de culpa, es que era algo impresionante. A la entrevista él era todo lo, o sea, quería dar una imagen, evidentemente que no, una imagen de éxito, de hombre de dinero, o sea, era como yo me valoro según pues la idea de tanto tienes, tanto vales, ¿no? Bueno, entonces tuvimos que trabajar esas creencias en torno a que las personas no se valoran por el dinero ni por el... Él empezó a aceptarse, empezó a aceptar su fracaso económico, que no lo aceptaba ni lo reconocía ni para nada, o sea, eso era algo, o sea, no. Yo tengo millones en Inglaterra, yo solamente estoy esperando, he venido aquí porque ha sido casual, pero yo cuando vuelva a Inglaterra tengo allí los millones y me están esperando y tengo o sea, se había hecho como una historia en paralelo para no porque le costaba muchísimo aceptar sus experiencias de pérdidas, sus pérdidas. Entonces, ¿qué tuvimos que trabajar? Sus pérdidas, que él vale, es un ser maravilloso, hay que distinguir. Entonces empezó también ese proceso de autoaceptación, de amor hacia sí mismo incondicionalmente, claro, muy importante. Solo el amor transforma, de perdonarse, bueno, actualmente también está muy, muy bien, también en el grupo Ayuda Mutua es un elemento colaborador porque o sea, ayuda, comprende, o sea, es afable, dulce, ha cambiado su carácter totalmente, ¿no? Sí. Y nada, ya, aquí lo dejamos.